Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Es jueves de la semana 18 del tiempo ordinario, fiesta de Santo Domingo de Guzmán. Y hoy tenemos la tristeza de comunicar que ayer falleció uno de nuestros oyentes, uno de nuestros compañeros de lucha. Batalló por una gran enfermedad, Juan Antonio Montero Ochoa, padre de uno de nuestros también administradores de este programa, que lo comparten con otro grupo. Juan Antonio Montero Ochoa perdió la batalla, pero en nuestro programa hemos insistido mucho de que podemos de verdad tomar conciencia de que en vida podemos entrar al reino de los cielos, en vida. No hay que esperar a morirse. O sea que don Juan Antonio ya estaba en el reino y debemos tomarlo así. Usted y yo también ya estamos en el reino y debemos tomarlo así precisamente, para que podamos estudiar la Sagrada Escritura con otro sentido. Yo les animo precisamente a su hijo, a Juan Montero, a que veamos así. Ahora fallece, todos vamos a fallecer, pero ya estamos en el reino de los cielos. Podemos estar desde ya, desde hace años, desde hace un día o de este momento. Podemos estar ya en el reino de Dios. Dale, Señor, el descanso eterno y que brille para Él la luz perpetua. En la primera parte tenemos un Monseñor Romero. Me gusta Monseñor Romero cuando tiene experiencias de autoridad. Monseñor, en su vida ordinaria hay un golpe de estado, sí, pero la vida sigue, la iglesia sigue su trabajo. Estamos, Monseñor Romero, en el barrio Lourdes, en el colegio La Asunción, de las Hermanitas de la Asunción, ahí en barrio Lourdes. En 1987 hicimos una misión ahí cuando yo estaba comenzando el seminario. Y le llaman de casa presidencial, que si puede ir a casa presidencial, Monseñor, con su autoridad. Dice, no es bueno que yo vaya a casa presidencial, se puede entender mal. Mejor vengan ustedes a mi residencia, al hospitalito. Y eran integrantes de la Junta de Gobierno, del nuevo gobierno, de los que dieron el golpe de Estado, que querían interactuar con él. Me gusta, y van a escuchar ustedes la autoridad con la que Monseñor habla. No va solo, le acompañan otros sacerdotes, y a la hora de los planteamientos, categóricamente, Monseñor Romero, como un profeta de Dios, les dice, puedo decirles tres cosas. La primera es que han electo al ministro de Defensa solo los militares, no les han tomado el parecer a los civiles. Y si son junta de gobierno de 5, son 3 militares y 2 civiles, bueno, entonces, o 3 civiles y 2 militares, ¿dónde está la voz de los civiles? Primero. Segundo, han nombrado a un encargado del alto mando de ustedes, y es la persona que más daño nos ha hecho a la iglesia. Ahí lo ponen en evidencia. Y la tercera, el tercer señalamiento es
si el golpe de Estado sigue con las ínfulas militares, van al fracaso. Mire las 3 cosas que yo puedo destacar de Monseñor Romero. Habla con autoridad. Ministro de Defensa, nombrado solo por los militares. El que han escogido para el alto mando en Casa Presidencial es el que más daño nos ha hecho con sus difamaciones a la Iglesia Católica y a la radio. Y tercero, le están dando al golpe de Estado, al nuevo gobierno, le están dando a las ínfulas de nuevo como un gobierno militar. Van al fracaso. Esto es un bonito ejemplo de cómo se ejerce la profecía desde Monseñor Romero en esa reunión con el alto mando, con la nueva junta de gobierno. Oigamos a Monseñor. Sábado 20 de octubre fui al funeral de don Marcelo Weil, W-E-I-L, un gran amigo desde muy antiguo, aunque no era cristiano sino judío. Era un hombre que respetaba la fe de cada uno, y su honradez humana es una verdadera garantía de que Dios lo haya recibido en su cielo. Una familia muy unida, con quienes soy verdaderamente amigo y me siento como en hogar cuando llego a su casa. Este día también fui por la tarde a la escuela de Lourdes de las hermanas de la Asunción a celebrar una primera comunión de niños y niñas. Elogié la obra en aquel sector popular y pobre y animé a colaborar con ellas a todos los asistentes. Al final de la misa me llamaron por teléfono de Casa Presidencial. Querían que fuera porque tenían necesidad de una consulta, pero les supliqué que mejor fueran a mi residencia, ya que mi presencia en Casa Presidencial puede ser mal interpretada. Comprendieron la razón y vinieron al Hospital de la Divina Providencia el coronel Majano, el ministro de Defensa y otro militar, con un gran aparato de guardaespaldas y detectives que no deja de ser molesto para la situación de sencillez en este hospital. Sin embargo, el tema de la conversación fue muy interesante. Traían como una preocupación por la crítica que nuestra radioemisora YSAX ha hecho al nombramiento del director de la Escuela Militar, coronel Rafael Flores Lima, a quien la emisora católica criticó por sus actuaciones en el régimen anterior como jefe de la Oficina de Información de Casa Presidencial. Él es el responsable de las distorsiones de noticias, de las campañas calumniosas contra la Iglesia, de la falsedad y de la mentira, que es lo que se difundía desde Casa Presidencial. Ellos trataron de defenderlo. Nosotros mantuvimos nuestra posición, que si no había más drasticidad en cambiar la figura de lo militar en el país, este golpe de Estado no tendría resultado y el pueblo sufriría un nuevo fracaso. Hicimos también en la forma como se nombró al ministro de Defensa, que estaba presente, porque lo nombraron solo los militares cuando todavía no estaban los civiles. Al coronel García, que es el ministro de Defensa, se le ocurrió decir allí delante de nosotros, estaba el padre Estrada conmigo, que él renunciaba en ese momento al ministerio mientras los civiles no ratificaran el nombramiento que habían hecho los 2 coroneles que lo nombraron. También aproveché para denunciar los atropellos que la Iglesia está recibiendo aún bajo este nuevo régimen y la apariencia de represión que el pueblo siente con los operativos militares que ha habido lugar en esta semana. Ellos trataron de explicar que están depurando, mentalizando con ideas nuevas, pero que es difícil el trabajo, y nos pedían comprensión para esperar, que estaban seguros de que había mucha corrupción y que estaban hasta deponiendo jefes, lo cual les traía nuevos riesgos porque sabe que se están reuniendo y pueden dar un contragolpe de derecha.
En fin, fue un diálogo tan cordial que terminó con una taza de café ofrecida por las religiosas y en un ambiente muy cordial, aunque había sido muy sincero, muy franco. Hubo la promesa de mutua ayuda, pero al servicio del pueblo. Luego seguí la reunión con el padre Estrada y el padre Moreno para preparar los datos de mi homilía. Ya muy noche el padre Moreno se fue y lamentablemente se llevó los papeles, pero gracias a un amigo muy servicial, Salvador Barraza, molesté a medianoche para que fuera a recogerme esos papeles a Santa Tecla en la casa de los jesuitas, y le dije que debía de apurarse porque eran las 11 de la noche y a las 12 empieza la ley marcial. Pero gracias a Dios todo salió bien y yo seguí estudiando mi homilía hasta las 4 de la mañana. Llegamos a la sección de la palabra de Dios en este jueves de la semana 18 del tiempo ordinario. Quiero contarles que hoy nos despedimos del profeta Jeremías. Ha sido varios días de estudio. Espero yo que haya quedado bien clara la actitud del profeta Jeremías, uno de los profetas mayores junto con Isaías, Oseas, Amós, mayores porque son los que más escribieron. Mañana vamos a estudiar, en adelante tenemos profetas que le llamamos menores porque son los que menos escribieron. Y hoy vamos a encontrarnos a este Jeremías con estas figuras que hemos dicho, lo hemos cotejado con Isaías y lo hemos cotejado con Oseas. Jeremías 31, del 31 al 34 dice lo siguiente: miren que llegan días, oráculo del Señor, en que haré con la casa de Israel y la casa de Judá una alianza nueva, no como la alianza que hice con sus padres cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto. Ellos quebrantaron mi alianza, aunque yo era su Señor, oráculo del Señor. Sino que así será la alianza que haré con ellos. Después de aquellos días, oráculo del Señor, meteré mi ley en su pecho, la escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y no tendrán que enseñar uno a su prójimo, el otro a su hermano, diciendo: reconoce al Señor, porque todos conocerán, desde el pequeño al grande, oráculo del Señor, cuando perdone sus crímenes y no recuerde sus pecados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es la parte final que reflexionamos ahora sobre el profeta Jeremías. Ya no hay más tiempo, ya terminó su predicación, pero Dios ofrece una nueva alianza, no como la que hizo con los que sacó de Egipto. Ellos fueron infieles. Quiero que veamos la actitud del profeta. El profeta solo comunica la palabra que Dios le dice que comunique. No estamos como en Miqueas, donde se da una intercesión. No estamos con Moisés, Moisés intercede por él. Aquí no. Moisés intercedió, Miqueas intercedió. Jeremías no. Jeremías solo dice lo que Dios va a hacer. Voy a hacer una nueva alianza. No como la que hicimos allá, no, la que hicimos en el monte Sinaí. No. Esta es distinta. Meteré mi ley en su pecho, en su corazón. No va a haber necesidad de que alguien esté enseñándole a otro la ley. No hay necesidad. Miren, este es un tema, creo yo, inagotable, pero yo creo que es fácil de comprender. Aquella alianza de Moisés, en este capítulo 31 de Jeremías,
prácticamente queda anulada. Claro, después vamos a ver cómo prosigue todo el desarrollo de la historia del pueblo de Israel, y veremos cómo el pueblo de Israel retoma la ley de Moisés. Pero lo que está diciendo Jeremías es que no hace falta la ley de Moisés, porque a partir de que Dios perdona los pecados a ese pueblo infiel, a partir de eso, la ley ya no está en unas tablas, ya no está en un manual, en un libro, en la Sagrada Escritura. La ley estará en el pecho, en el corazón de cada uno. No quiero yo que usted sea como yo, no es eso lo que yo pretendo. Solo le estoy planteando que desde el capítulo 31 de Jeremías, la ley de Moisés prácticamente queda sin uso, queda inapropiada. Pero este es un sentido de interpretación que yo le doy. Sin embargo, tiene que venir Jesús para decir: la ley de Moisés ya pasó. Aquí hay alguien más que Moisés. Pero yo sé que cuesta, por eso les digo, es un texto inagotable. Solo quiero remarcar la importancia que tiene la voz de los profetas, porque en Jeremías Dios está diciendo: voy a hacer una nueva alianza. Y esta nueva alianza no será como la que hicimos en el monte Sinaí. Fíjese que no está hablando Jeremías de un retomar la ley de Moisés. No, voy a hacer una nueva. Y de verdad, Dios, cuando perdona los pecados, hace una nueva alianza. Pero esta nueva alianza de la que está hablando Jeremías tampoco funcionó. El pueblo no fue fiel. Y por eso hay, después de estos profetas, después de el exilio, hay una restauración de Jerusalén. Dios les envía profetas todavía a ver si con la nueva alianza este pueblo se convierte. Pero cuando Dios se da cuenta que este pueblo es duro de cabeza, duro de corazón, terco, infiel, adúltero, Dios suspende. Ya no envía profetas. Pasan 400 años que Dios no envió profetas. A eso se llama silencio profético. Tiene que venir después. Juan Bautista es, después de 400 años, el primer profeta. Y después Jesús, que aunque le llamen profeta, Jesús es más que profeta. Jeremías terminó su misión, dijo lo que tenía que decir. De ahora en adelante le toca la experiencia terrible del exilio, pero el profeta Jeremías cumplió su misión. El evangelio de hoy está tomado de Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 23, y dice lo siguiente: Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Ellos le respondieron: unos dicen que es Juan Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes? Les preguntó: ¿quién dicen que soy? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dijo: feliz de ti,
Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces ordenó severamente a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Desde aquel día, Jesús comenzó a anunciar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo diciendo: Dios no lo permita, Señor, eso no sucederá. Pero él, dándose vuelta, dijo a Pedro: retírate, ve detrás de mí, Satanás. Tú eres para mí un obstáculo, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Yo sé que usted, igual que yo, está pensando: este texto es inagotable. Y sí, ¿verdad? No lo podemos agotar. De esto se han escrito libros. Es un pedacito, un trocito del capítulo 16 de Mateo. Y este trozo, esta perícopa, ha dado pie a muchos escritos, a muchos videos, usted los puede ver a diario, justificando, diciendo que Jesús fundó la iglesia sobre Pedro. Les puedo decir nombres, pero no es ese el sentido del programa. Si usted lo analiza desde las máximas de interpretación que tiene el Evangelio de Mateo, igual que cuando Pedro caminó sobre las aguas, y dijimos que Pedro no estaba preparado todavía, le faltaba. Ahora, en el mismo sentido de que Pedro camina sobre el agua, Pedro toma la palabra. En Mateo, la iglesia nace desde los 12, pero en Mateo hay un líder. La figura de la iglesia en Mateo es verticalista, es vertical. Tiene que haber una cabeza. Cuando estudiemos a Lucas, veremos que la comunidad, la iglesia, según Lucas, es un grupo igualitario, comunitario. No hay jefes, pero ese es otro estilo. En este caso, Pedro toma la palabra. ¿Quién dice la gente que soy yo? Bueno, el resto dice, unos dicen que eres Elías, que eres Juan, que eres Jeremías, o uno de cualquiera de esos profetas. ¿Y ustedes? Pedro, jefe, toma la palabra. Este es el sentido del Evangelio de Mateo. Mateo quiere dejar por sentado que Jesús es el nuevo Moisés, y cuando Jesús ya no esté, habrá necesidad de un líder, de uno en la cabeza. Ese será Pedro. Camina sobre el agua y ahora dice: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Dichoso tú, Pedro, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Te daré las llaves del reino de los cielos. Pedro es el jefe. Así debe entenderse. Yo creo que si usted quiere seguir pensando que aquí está donde Jesús fundó la iglesia, no. Aquí anuncia la fundación, sí. Sobre esta piedra, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré, futuro, edificaré. No estoy edificando.
Si hubiera dicho así, si el Evangelio dijera esto, en este momento, Pedro, tú eres... Pero no lo dice. Y no podemos hacer que el texto diga lo que no dice. Yo les hago esta presentación porque sé que muchos católicos nos creemos esto de que aquí fundó, y no se puede decir que en este pasaje 16, 18, capítulo 16, versículo 18, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré, está la fundación. No está, está el anuncio. Lo va a fundar, la va a fundar, sí, pero todavía no. No es que aquí nació la Iglesia Católica, no seamos proselitistas. No puede decirse eso. El lenguaje es futuro. Y acuérdese que el Evangelio no fue escrito en hebreo. Quiero justificar esto. El hebreo no tiene tiempo. Cuando decimos amén, estamos diciendo así es, así fue, así será. Nosotros lo traducimos como así sea. Pero más que así sea significa, como es hebreo, el amén significa así es, así fue, así será. Cuando en el hebreo Dios da su identidad y dice yo soy, está diciendo yo soy, yo fui, yo seré. Pero los evangelios fueron escritos en griego. Y el griego sí tiene tiempo. Por eso en la traducción siempre se dice sobre esta piedra edificaré. No estoy edificando o ahora edifico. No dice eso el texto. Por lo tanto, aquí no nació la iglesia. Aquí Mateo lo que está haciendo, en las claves de interpretación que tenemos de Mateo, lo que está haciendo es solamente diciendo que el jefe de esta iglesia se llama Pedro. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Edificaré mi iglesia. Claro, después vendrá la justificación en Lucas, o sea, en Hechos 2, escrito por Lucas. No, llegó el Espíritu, ahí nació la iglesia. Y y Juan 20. Juan 20, cuando están reunidos con las puertas cerradas y Jesús se les aparece y Jesús les dice, reciban el Espíritu. Les insufla así, reciban. Entonces nació en Hechos 2 o en Juan 20, el día de la resurrección de Jesús. Pongamos de acuerdo. Yo les he dicho que sostengo que no es ahí el nacimiento de la iglesia. Sí, es la llegada del Espíritu Santo contado por Lucas en Hechos 2 y de la venida del Espíritu Santo contado por Juan en Juan 20. Ni Mateo ni Marcos tienen esta revelación del Espíritu Santo. Lucas en Hechos 2 sí, Juan en capítulo 20 sí. Pero no podemos sostener que ahí nació la iglesia. Yo al menos propongo que el momento en que nace la iglesia es cuando el movimiento de Jesús, que es una palabra que yo la aprendí de Pablo Richard y yo se la sostengo, el movimiento de Jesús se puso de acuerdo y hace que nazca una institución. Eso sucede en Hechos capítulo 15, en el concilio de Jerusalén o consejo de Jerusalén. Ahí, para mí, ahí nació la iglesia. La iglesia que no es la iglesia católica, sino la iglesia que es la mamá de todas las iglesias. Lo que pasa es que la iglesia original tuvo desprendimientos. En el siglo XI se separa un grupo y se llama Iglesia Ortodoxa. Se va para Alejandría, se va para el Oriente, y es la iglesia que permanece en Rusia, en Japón, en China, todo el Oriente. Y en el siglo XVI, Martín Lutero le saca otro pedazo a la iglesia y funda, con la Reforma Protestante, funda la Iglesia Evangélica Protestante. Y en el siglo XIX hay otro pedazo y nace la Iglesia Anglicana, Episcopaliana, con Enrique VIII. Por eso decimos que la Iglesia Madre
es la Iglesia Católica. Porque los católicos no nos hemos salido nunca. Aquí estábamos y aquí estamos. Somos la madre de todas las iglesias. Yo sé que no tienen que aceptarlo, solo les estoy explicando el origen. Pero nosotros, creo yo, que nacimos en el Concilio de Jerusalén, que narra Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, Hechos 15. Ahí sí estamos claros, porque ahí ya hubo un colegio apostólico, ahí se tomaron decisiones, ahí se dictó y se cumplió lo que se dictó. Ahí nació para mí la iglesia. No estoy siendo infiel, solo estoy siendo claro en la interpretación, en la traducción. No hay futuro, no hay conjugación hebrea, porque el Evangelio de Mateo y todos los evangelios se escribieron en griego. Por lo tanto, el griego sí tiene tiempo, y por eso la traducción es: sobre esta piedra edificaré. Es futuro. Y la iglesia fue edificada. El movimiento de Jesús, reunidos en Jerusalén, reunidos donde debió ser la cuna de la iglesia, en Jerusalén, ahí se pusieron de acuerdo y nacieron unas normas, y esas normas se empezaron a cumplir. Pablo, muy San Pablo puede ser, pero San Pablo cumplió las normas de la iglesia. Quería explicar esto porque era el momento. Vamos a seguir seguramente estudiando más al Evangelio de Mateo. Nos faltan varios capítulos, estamos terminando el 16. Vamos a irnos al 17, el 18, 19, 20, hasta que lleguemos al 25 en los discursos escatológicos. Reitero el abrazo para Juan Montero. Perdió a su papá, pero lo ganó, porque él sigue perteneciendo a nuestra comunidad, sigue perteneciendo al reino de Dios. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.